Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla esta su hermana y maestra de escuela dominical Lourdes Méndez de la Iglesia Discípulos de Cristo del Norte. Específicamente estamos ubicados en la ciudad de Castleberry, en Florida. Así que me gozo poder seguir compartiendo la palabra de Dios y dando la enseñanza de la palabra de Dios a través de estos medios. Así que hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, mis queridos niñitos y niñitas, y vamos a comenzar la clase, ¿verdad? Como siempre, entregando esta clase al Señor, ¿verdad? Para que Él sea glorificándose, para que Él sea ayudándome a impartir esta palabra y aunque ustedes la reciban y no solamente la recibamos, sino que también la pongamos en práctica. ¿Ok? Así que como siempre comenzamos con una oración, vamos a comenzar con una oración y luego entonces vamos a seguir aprendiendo de muchas aventuras, del poder de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así que vamos a orar y luego entonces seguimos con la clase de hoy. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, por las bendiciones de hoy, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y en estos momentos, Padre, yo te presento esta clase que voy a empezar a dar, Señor, y te pido que bendigas a cada niño, cada niña, cada persona, Señor, que en algún momento tenga contacto con este video, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, sé tú ayudándonos a aprender de tu palabra, pero a poner en práctica tu palabra, Señor. Así que te entregamos esta clase y te presentamos todas las personas que en algún momento va a tener contacto con esta clase, Señor, para que tú seas bendiciéndolo, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado con acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, y ya hemos orado, ya hemos entregado esta clase al Señor, así que seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre los milagros en Malta. Malta era una ciudad, ¿verdad? Una ciudad, y fue una ciudad, perdón, una ciudad, fue una isla, era una isla, ¿verdad? Y fue una isla donde Pablo llegó. En las clases que estuve hablando anteriormente, se habló de un naufragio, ¿verdad? Que hubo una tormenta, que Pablo estaba un barco, ¿verdad? Y hubo una tormenta, pero Dios le dio una palabra, ¿verdad? En aquel momento a Pablo de que ninguno iba a morir, ¿verdad? De ese naufragio que hubo un naufragio seguro. Así que Dios tiene todo el poder para salvar. Y la gente de Malta vio la manifestación de su poder cuando la nave en que iba Pablo naufragó cerca de la isla de Malta, ¿verdad? Y la nave, ¿verdad? Allí todos los tripulantes de la nave nadaron o flotaron hasta la playa. Y Dios había cumplido la promesa que les había dado, que los 267 náufragos se habían salvado, como en la ocasión anterior estuve haciendo referencia a esa historia, ¿verdad? Así que hubo una calurosa bienvenida. Los habitantes de Malta fueron muy amables y cuando ellos vieron que Pablo y los demás llegaron mojados, ¿verdad? Ellos lo que hicieron fue que como ellos tenían frío, ¿verdad? Ellos encendieron un fuego, ¿verdad? Así que ellos llegaron a ese lugar, llegaron a la isla de Marta y allí, ¿verdad? Luego de que nadaron, que llegaron como otros que no pudieron nadar, llegaron por pedazos de madera, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes. El barco, ¿verdad? Chocó con esta área de aquí, con estas piedras de aquí, y ellos pues llegaron nadando hasta la isla de Marta. Unos nadaron, otros flotaron con pedazos que quedaron de la nave, pero pudieron llegar a tierra seca, ¿verdad? Y los habitantes de Malta, al ver que ellos llegaron de esa manera, fueron muy amables, cuenta la palabra, ¿verdad? En la historia, en la palabra del Señor, que ellos fueron muy amables y que ellos le encendieron un fuego, ¿verdad? Ellos encendieron un fuego allí para que ellos se calentaran, ¿verdad? Pudieran estar cómodos, pudieran secarse, pudieran, ¿verdad? Estar calientitos allí, ¿verdad? Eso es lo que cuenta la historia de la palabra, ¿verdad? Pero que estando allí, ¿verdad? Encendieron ese fuego para que se secaran y se calentaran, pero pasó algo. Y Pablo quería ayudar a la gente de Malta a mantener el fuego encendido, así que él lo que hizo fue que fue a recoger unas ramas, ¿verdad? Fue a recoger ramas eh, para seguir manteniendo el fuego
¿verdad? Encendido. Y él fue a recoger unas ramitas, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Como se presenta en la imagen. Así que Pablo fue a recoger esas ramas, ¿verdad? Y cuando estaba allí, esas ramas, las ramas estaban secas, ¿verdad? Él los cogió por sus brazos y Pablo estaba junto al fuego y cuando Pablo echó las ramas al fuego, ¿verdad? Que él tenía esas ramas en las manos, ¿verdad? Él tenía las ramas en las manos, pero de esas ramas salió una serpiente, ¿verdad? Salió una serpiente y um, esa serpiente mordió a Pablo, ¿verdad? ¿Y qué ustedes creen que pensaba la tribulación de que iba a pasar con Pablo, ¿verdad? De que él cargando esas ramas para mantener ese fuego caliente, surgió, ¿verdad? Que salió esa serpiente que lo mordió, ¿verdad? Cuenta la historia que Pablo lo que hizo fue que soltó, la sacudió esa serpiente y la serpiente lo que hizo fue que la tiró, ¿verdad? Él no saltó, ni gritó, ni se desmayó. Él solo sacudió la serpiente en el fuego, la echó en el fuego. Esa serpiente la echó en el fuego, ¿verdad? Cuenta la historia. ¿Qué pasó? Pues que Dios, ¿verdad? Dios protege a Pablo, Dios protegió a Pablo. Los habitantes de la isla observaron a Pablo atentamente porque ellos estaban esperando que tuviera una reacción por el veneno que tenía la serpiente, que lo había mordido, que el cuerpo se hinchara o se muriera. Pero el poder de Dios protegió a Pablo y nada de lo que ellos pensaban que iba a suceder sucedió. La gente se sorprendió porque eso es un milagro de que a pesar de que esa serpiente no mordiera, no le pasó nada a Pablo, ¿verdad? Así que la gente se sorprendió de ese milagro y es que Dios es más poderosa que cualquier serpiente, que cualquier picadura, que cualquier situación que nosotros atravesemos en la vida. Nosotros contamos con un Dios que no tiene límites, un Dios de todo poder, ¿verdad? Y en esta historia bíblica podemos otra vez reafirmar el poder de Dios, ¿verdad? Pero aún no se queda ahí la historia. Pablo, estando en Malta, ¿verdad? Sigue con aventuras, ¿verdad? Pues siguen sucediendo cosas. Y todavía no había terminado cuando estaba en la isla de Malta, sucedieron más cosas. Así que Pablo, ¿verdad? Se hospedó en casa de un hombre llamado Pluvio, un nombre es medio raro, ¿verdad? Llamado Pluvio, perdón, que gobernaba la isla, ¿verdad? Así que ya ellos, ¿verdad? Ya habían llegado de este naufragio, ¿verdad? Se habían calentado con el fuego que habían, ¿verdad? Encendido. Ya Pablo había ayudado y había pasado la picadura, la picada que tuvo con la cuestión de la serpiente y no tuvo ninguna reacción Pablo, Dios lo protegió. Así que las aventuras de Pablo siguieron cuando Pablo, ¿verdad?, se hospedó en casa de un hombre llamado Pluvio que gobernaba la isla, ¿verdad? En la casa de Pluvio, Dios hizo un milagro por medio de Pablo. Así que el padre de Pluvio, ¿verdad? Estaba en la cama, estaba enfermo. El papá de Pluvio estaba enfermo, estaba de cama, ¿verdad? Como pueden ver en esa imagen. Así que estaba muy enfermo de fiebre y con otros problemas de salud. Ahí Pablo supo esto y fue a verlo. Y Pablo oró, le puso sus manos y al instante el enfermo fue sanado, ¿verdad? Así que cuando la gente supo esto, comenzó a ir donde Pablo, ¿verdad? Eh, la gente, cuando oyó del milagro, personas que estaban enfermas, muy pronto estaban, ¿verdad? En esa isla enfermos y vieron venir que Pablo estaba allí y comenzaron a ir a donde Pablo. Así que Pablo oró por ellos y Dios los sanó. No solamente sanó al que gobernaba la isla, que era el papá de Pluvio, sino que también sanó a otros enfermos que se acercaron porque supieron del milagro que Pablo hizo cuando oró y le impuso sus manos, ¿verdad? Y no era Pablo, era el Espíritu Santo que estaba a través de Pablo, era Dios que estaba respaldando a Pablo cuando Pablo oraba
porque él estaba orando al Dios de poder, ¿verdad? Así que Pablo oró por ellos y Dios los sanó. Así que imagínense cuán alegres se habría sentido, ¿verdad? Los que fueron sanados, esa alegría, el ver, el ser ellos testigos y testimonios del poder de Dios en la manifestación de su sanación. Así que fue el poder, ¿verdad? El poder de Dios que sanó a los enfermos. El poder de sanidad es de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos orar y puede que se sane, ¿verdad? Y puede que la voluntad de Dios sea que nosotros oremos y que esa persona se sane, pero la honra, la gloria y el honor y el crédito no lo llevamos nosotros, se lo lleva el Señor, y eso siempre tenemos que tener presente, que si oramos por alguien, que si Dios hace la obra, no es por nosotros, es porque Dios hizo la obra, ¿ok? Así que Dios protegió a Pablo, Dios lo salvó de la mordedura del serpiente, Dios levantó al papá de Publio y sanó a muchos más que se acercaron. Así que Dios es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy, Él sigue sanando, y tenemos que seguir teniendo en mente, mis queridos niños y niñas, que nosotros debemos orar y presentarle todas las situaciones al Señor, y el Señor es el que obra, y el Señor es el que sana, y el Señor es el que liberta, ¿verdad? Y quiero que tengas presente el versículo de hoy, que no había hecho referencia, pero siempre tenemos un versículo, y este versículo clave se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 15, y dice, la oración de fe salvará al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo. Y esta historia que nosotros acabo de mencionar se encuentra, ¿verdad? Como les había mencionado, en el libro de Hechos, capítulo 28, del 1 al 10, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad? Que recapitular, yo quiero hacer un resumen y hacer preguntas y contestar esas preguntas acerca de esta historia que les acabo de compartir, acerca de los milagros que Dios hizo en la isla de Marta, ¿verdad? Cuando Pablo estuvo allí. Así que bueno, voy a hacer unas preguntas y las vamos a contestar, ¿verdad? Y la primera pregunta dice, ¿en qué isla tocaron tierra Pablo y sus compañeros de viaje? Y ya como les había mencionado, eso fue en la isla de Malta, ¿verdad? Perdón. La siguiente pregunta dice, ¿qué recibimiento dieron los habitantes de la isla a Pablo? ¿Y y a los demás hombres también? Pues, ¿qué hicieron? Pues mira que le encendieron un fuego, porque ellos llegaron con frío, llegaron mojados, ¿verdad? Para que se secaran y se calentaran, encendieron un fuego. ¿Qué animal salió de las ramas secas y mordió a Pablo? Como les había mencionado, fue una serpiente, ¿verdad? Que lo mordió. ¿Qué pensó la gente de la isla que le ocurriría a Pablo? Bueno, pues ellos pensaron que él se hincharía o que de repente podía morir por el veneno de la serpiente. ¿Cómo reaccionó Pablo cuando fue mordido por la serpiente? Bueno, lo que hizo fue que sacudió esa serpiente y la echó ¿dónde? En el fuego. Y continuó con lo que estaba haciendo. ¿Por qué Pablo no sufrió daño como resultado de la mordedura? Porque Dios lo protegió, ¿verdad? ¿En casa de quién se hospedó Pablo? En casa de un hombre que se llamaba Pluvio, que era el gobernante de esa isla. ¿Cómo fue sanado el padre de Pluvio? Por la oración de Pablo. ¿Qué pasó cuando la gente de Malta escuchó de la sanidad del padre de Pluvio? Que otros enfermos vinieron a Pablo para ser sanados. Y la última pregunta dice, ¿qué dice el versículo para memorizar acerca de la sanidad? Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Si cuando tú estés enfermo, cuando alguien esté enfermo, un familiar, un amigo, Dios nos llama a orar para que esa fe que Dios puso en nosotros se active, y si es la voluntad de Él, lo va a sanar. Así que Dios nos llama a ponerle todas nuestras peticiones a Él, y Él, conforme a su propósito y a su voluntad, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta, Él va a orar. ¿Ok? Así que adoramos al Señor porque siempre nos escucha, y yo te animo a que siempre pongas tus oraciones, tus peticiones delante del Señor, que siempre busques de la presencia de Dios, porque siempre está con sus manos extendidas con la disposición para escucharte y para sostenerte, para consolarte y para cumplir, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad,
¿verdad? Las oraciones que tú pongas delante de Él. Así que hasta aquí la clase. Yo espero que te haya gustado, ¿verdad? Que hayas aprendido de parte de los milagros que Dios hace y que sigue haciendo, y que siempre tengas presente que lo mejor que podemos hacer cuando tenemos situaciones difíciles es venir delante de la presencia del Señor y llevar nuestras situaciones en oración para que Él sea el que obre. Así que Dios te guarde. Dios te bendiga y hasta aquí la clase y espero poder seguir compartiendo contigo otras enseñanzas de la palabra de Dios en una próxima ocasión. ¿Ok? Bye bye.